Les damos la más cordial bienvenida al último segmento de estas primeras jornadas de supervisión del Banco Central de la República Argentina, Desafíos de un sistema financiero en transformación. Damos paso al panel Open Finance, el ecosistema financiero del futuro. Invitamos a tomar ubicación en el podio al señor Mario López y al estrado a los señores Mateus Gauber, Juan Parma y a la señora Marina Ungaro, subgerenta general de regulación financiera del Banco Central, quien oficiará como moderadora. Les recordamos que a través del código QR que se encuentra detrás de la credencial van a ser direccionados a una aplicación a través de la cual van a poder registrar las preguntas, comentarios y consultas para los speakers. Presentamos al primero de ellos. El señor Mario López es presidente de la Cámara Argentina de FinTech y cofundador de Poincenot, un estudio de tecnología enfocado en potenciar el desarrollo de negocios digitales de entidades financieras tradicionales y FinTech. Es licenciado en Sistemas y con un MBA en la Universidad del Salvador Deusto. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el mercado financiero de Argentina, Chile y México, donde trabajó para el Banco Santander y en la Dirección de Emprendimientos y Consultorías para el Desarrollo de Innovación en la Banca Digital. Le damos la bienvenida y la palabra al señor Mario López. Muchísimas gracias. Bueno, un placer estar acá. Y nada, preparamos este panel de ir de algo un poquito más conceptual para luego ir profundizando y no repetirnos. Entonces vamos a ir como profundizando para que Matthew pueda contar bien la experiencia de Brasil. Entonces, lo primero que quería ponernos a todos de acuerdo es que los datos hoy son lo más relevante en una economía digital, ¿no? Y si analizamos esos datos están en silos, están encapsulados en distintas instituciones. Podemos ser nosotros como FinTech, pueden ser los bancos, pueden ser compañías de seguros, no importa qué, pero hoy vemos los datos están encapsulados. Open Finance viene a resolver eso. Ese problema estructural es lo que viene a resolver Open Finance. ¿Cómo abro de forma segura esos datos? ¿Sí? Entonces, cuando uno muchas veces habla de Open Finance, empieza a escuchar un montón de palabras. Y mi idea es ir explicando de forma simple las distintas palabras que pueden ir escuchando cuando hablamos sobre esta temática. Cuando hablamos de Open Banking, estamos hablando de brindar los datos de la cuenta y de los iniciadores de pagos. Quédense con ese concepto. ¿Sí? Es datos de cuenta e iniciadores de pagos. Esto después Juan seguramente va a estar profundizando. Y nace en Inglaterra y fue a resolver un problema. Después vamos a ver si lo resolvió o no lo resolvió y cómo lo resolvió. Pero Open Banking resuelve cuentas y pagos. Open Finance extiende esa problemática a otros productos financieros, a créditos, a inversiones, ¿sí? Entonces, va por todo lo que es todos los productos financieros. Open Data va más allá de la industria financiera y agarra otras industrias, como pueden ser las telcos, como pueden ser la energía, etc. Y terminamos en Open Economy, que es una nueva tendencia que cuando hablamos de Open Economy estamos hablando de las redes comparten, los autos comparten, todo lo que es IoT, sensores, cuando vemos la tecnología, la información compartida por dispositivos, ¿sí? Pero todos están buscando lo mismo, que el usuario tenga la capacidad de controlar esa información y ver a quién se la da esa información de forma segura para recibir un servicio. Una forma simple de ver esto es cómo escala. Todos toman del anterior la base. Open Banking es más chiquito, amplío con Open Finance, amplío con Open Data y termino con Open Economy, ¿sí? Open Finance no es un producto,
¿sí? Desde mi punto de vista, Open Finance es infraestructura, ¿sí? A mí me gusta siempre hacer analogías. APIs, míranlas como rieles. Datos, miremoslo como el combustible. Servicios son los autos y los nuevos modelos de negocios son los tráficos, el tráfico en sí. Cuando uno habla de infraestructura, siempre nos viene a la cabeza, una infraestructura puede ser una ruta, ¿sí? Esa ruta viabilizó el comercio, viabilizó el negocio de nuevos autos, ¿sí? Porque las rutas me permitieron ir más rápido, me permitieron hacer camiones, ¿sí? Entonces, lo que estamos hablando de Open Finance es la base de una infraestructura digital pública, donde antes se armó una infraestructura pensando en la energía para la industria, las rutas para el comercio. Hoy estamos viendo el Open Finance en cómo se generan nuevos negocios a partir de esta infraestructura. No voy a profundizar en los casos de negocio porque van a venir más adelante, pero desde ahí los nuevos modelos de negocio son eternos porque aparece la innovación y el desafío de todo esto tiene que ver con cómo cuido al usuario y defino los estándares para, imagínense, en un peaje. Si un peaje, en vez de estar cobrado todos los días por tarjeta de crédito o en pesos, a alguien se le ocurre en un peaje decir, yo cobro con un papel distinto. Genera complejidad. Esto es lo que estamos viendo. Nosotros tenemos que lograr una estandarización, ¿sí?, para que esa infraestructura sea eficiente. Traje estos dos conceptos porque dentro de lo que es la problemática de Open Finance aparecen conceptos como Banking as a Services y Embedded Finance. Banking as a Services es la capacidad que tiene un banco de disponibilizar por medios de APIs productos financieros. Hace 20 años hablábamos de yo, persona, hablo con una persona en una sucursal. Después pasamos de yo, persona, hablo con el home banking, con la tecnología. Acá estamos viendo la evolución de tecnología, habla con tecnología. ¿Cómo lo hace? Por medio de una API. Quiero ser simple para conceptualizar bien y poder ir profundidad y ir siendo más profundo cada vez que podemos. Embedded Finance, miren la capa de contacto con el usuario. Cómo ese producto financiero termina estando dónde y cuándo lo necesita el usuario. Entonces, una forma muy simple de verlo es Banking as a Services, es el backend o la infraestructura del banco. Embedded Finance es el frontend o la experiencia que necesita el usuario en ese producto financiero. Y Open Finance es quien permite esa conexión y esa base para poder innovar y lograr mayor inclusión. Esto no termina acá, uno podría decir, terminó ahí. Pero Open Finance no es solamente la industria financiera o el sistema financiero. Es la base para que otras industrias empiecen a evolucionar como lo está haciendo el mundo de las telcos, donde aparece Open Gateway, donde empieza a disponibilizar los datos o la información que tiene la industria para que lo utilicemos. Imagínense, me robaron el celular, tengo en algún dispositivo la capacidad de avisar por una API y bloqueo toda la información que tiene el celular. Imagínense lo que podemos hacer con fraude a partir de las distintas APIs que puede disponibilizar la industria telco. Ese modelo que nos llamamos Open Finance con foco en la industria financiera, en las telcos es Open Gateway, ¿ok? Y es a nivel mundial, no es esto Argentina, sino es mundial. Acá lo está liderando Teco, ¿no? Para cerrar, lo que me gusta a mí dejar como base es el concepto de la infraestructura digital pública. ¿Por qué? Porque es lo mismo que sucedió hace mucho tiempo cuando se empezaron a definir las rutas. Si logramos definir, vos podés una ruta que en 6 meses tiene pozos. Yo creo que el desafío que tenemos es definir esa infraestructura pública digital para los próximos 20 años, que sea lo suficientemente robusta, que deje a los usuarios seguros, que es lo que hablábamos recién hace un ratito con Juan, de a quién le están dando la información, pero lo más interesante es cómo damos la información y cómo logramos que esa
infraestructura permita la innovación y la agilidad para que todo el mundo se integre de forma fácil. Nada más. Muchísimas gracias. La presentación de Mario López, presidente de la Cámara Argentina de FinTech. Introducimos ahora al siguiente orador, el señor Juan Parma. Se graduó como licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Nacional de La Plata. Cursó una maestría en Finanzas orientada a bancos en la Universidad del SEMA. Inició su carrera profesional como becario en 1996 en el área comercial de Cervecería Quilmes y en 1997 ingresó en Banco Roberts. En ese mismo año pasó a ser HSBC, donde ha trabajado en diferentes negocios desempeñando distintos cargos directivos en retail y wealth management, banca corporativa, asset management y seguros, viviendo en varios países como Argentina, Panamá, Brasil y México. Fue director de banca de individuos en Argentina, desempeñándose también como director de Banelco y de Visa, y liderando la adquisición e integración de la Banca Nacional del Laboro. Fue director de la banca individual en Brasil, estuvo a cargo de la operación de retail y wealth management en México y en Latinoamérica, expandiendo más tarde su responsabilidad a director regional de Wealth and Personal Banking Américas, incluyendo Canadá, Estados Unidos, México, Argentina y Uruguay. En el año 2023 agregó a su responsabilidad regional la de presidente y director general de HSBC Argentina, también con responsabilidad sobre el banco en Uruguay, hasta su venta a Banco Galicia a fines del año 2024. Desde abril de 2025 se desempeña como gerente general de Banco Macro. La bienvenida y la palabra al señor Juan Parma. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias al Banco Central por invitarnos a esta última sesión, antes de pasarle a Juan para cerrar, así que espero que sea lo más divertida y útil para todos ustedes posible, entendiendo que es viernes por la tarde, así que trataremos de hacerlo de esa manera. Hoy queremos hablarles, o quiero hablarles en 10-15 minutos, de qué entendemos por Open Banking Finance Data. Creo que Mario ya habló bastante de eso, así que voy a tratar de hacerlo muy rápido para no repetirme luego. Quizás ahí, aprovechando parte de la experiencia global de mi banco anterior, que está en muchos países del mundo, y de haber visto cómo Open Finance fue implementándose con las luces, las sombras, las dificultades, las buenas experiencias, las no tantas. Entonces, hablar de cómo se ha implementado y cuáles son esas lecciones aprendidas a lo largo del mundo en distintas regiones y geografías. Algunas consideraciones que creemos relevante de cómo tiene que ser el abordaje regulatorio e híbrido junto al sector privado, y van a ver que los datos hablan por sí mismos y los casos más exitosos tienen que ver con estos modelos híbridos y no necesariamente el modelo de arriba hacia abajo o de simplemente estar obligado a implementar una regulación. Y por último, esto ya es el fruto del trabajo que estamos haciendo junto a la Cámara FinTech, junto a otros miembros del sector y junto al Banco Central en cómo encarar este trabajo híbrido conjunto y cuáles son las claves del éxito para lograrlo. Aquí, de vuelta, muy rápido, los tres niveles de la apertura de datos o de la integración de datos: el ámbito bancos, el ámbito abierto a todo tipo de entidades financieras y ya el ámbito más amplio del ecosistema, abriéndolo a jugadores del ámbito financiero y no financiero. Pero vamos a la parte más interesante. Estos son datos de distintas fuentes recopilados por Bain & Company. Le doy el derecho de autoría a la consultora Bain, que nos ayudó a montar este mapa del mundo. Pero quizás los puntos salientes pueden leer los que lleguen con su vista la situación de cada uno de los países, pero yo lo resumiría en lo siguiente. Hay un grupo de países donde la implementación ha sido más top-down, ha sido más empujada por la regulación que por el sector privado, con requerimientos tecnológicos o técnicos muy pesados y caros, y que al
no haber incorporado el caso de uso o la necesidad del sector privado o la visión del sector privado terminan siendo de baja penetración y bajo uso. Estos son los casos que van a encontrar, por ejemplo, en el Reino Unido, en Australia y en Singapur. En el próximo slide les voy a mostrar algunos números que sustentan esta agrupación que estamos haciendo. Hay otros países donde el abordaje ha sido más híbrido, el regulador trabajando junto con el sector privado, como por ejemplo los casos de Corea del Sur, Suecia, Estados Unidos, también el caso de Brasil, donde la penetración de los clientes pidiendo compartir sus datos, pero mucho más importante, el uso promedio diario de esas conexiones ha sido mucho más exitoso. Y hay un caso que quisiese también destacar, que es el caso de la India, aquí, donde, dada su naturaleza de un mercado, probablemente uno de los mercados no solo más grandes, pero con más oportunidades de desarrollo económico hacia adelante, con menores niveles de inclusión financiera y de crédito, el foco que tuvieron en la India fue inclusión financiera y penetración de crédito, que la gente pueda acceder a tener un producto financiero y acceder a crédito a un costo accesible. Es muy diferente a cuando vemos el caso de países desarrollados en los que todo el mundo tiene una cuenta bancaria, en que la mayoría de la gente puede acceder a comprarse su casa con una hipoteca y donde los casos son más sofisticados. Es cómo hago para hacer educación financiera, cómo hago para generar una herramienta que integre todos los datos de consumo de tarjeta de crédito de un cliente en distintas entidades y recomendarle hábitos de consumo más saludables. Es muy diferente por dónde empezar en un país con alta bancarización y alta penetración de crédito que en un país como la India que necesita ir por lo primero. Y creo que va a tener que ver un poco con la recomendación del final que les vamos a hacer respecto al caso de Argentina. Aquí hay un poco de números. Yo sé que está un poco chiquito, pero voy a tratar de ayudarlos. Sustentando con números algunas de las agrupaciones que hacía antes de algunos de los países. Y les voy a poner dos extremos. El caso de Estados Unidos, donde la penetración de clientes que usan alguna solución de Open Finance o Open Banking es de más del 15%. Hay 76 millones de consentimientos otorgados por clientes para acceso a información de cuentas en los Estados Unidos. Más importante aún, porque también puede ser yo di el consentimiento, pero al final del día nunca uso esa información. ¿Sí? Entro al sistema, pero no me sirve de nada. En Estados Unidos el número promedio de llamadas de los APIs de cuentas conectadas es de 170 llamadas por año por persona. Eso es una llamada cada 2 días. ¿Sí? En el otro extremo tenemos el caso de Australia, por ejemplo, y les voy a hablar después del costo, ¿no? Que fue un approach mucho más top-down, sin involucramiento del sector privado y de escuchar qué es lo que el cliente necesita, con 1%, 174.000 solamente cuentas conectadas, pese a que empezaron en 2019, y 40 llamadas per cápita por año. O sea, muy baja penetración y muy poca relevancia. El otro gran tema es el costo. Ahí van a encontrar algunos datos. Aquí no tengo datos para todos los países, pero sí tengo de los casos quizás no tan virtuosos. El caso de Reino Unido, el caso de Australia, donde tenemos datos específicos relevados por la consultora de cuánto fue el costo de un banco grande en promedio para cumplir con la regulación. Entonces, podrán ver, por ejemplo, que en UK, un banco de la categoría de los grandes tuvo que gastar en promedio 75 millones de dólares de costo inicial y 12 millones de dólares de costo de mantenimiento anual para cumplir con lo que se pedía. En el caso de Australia, acá hay un caso específico de un banco, está mencionado Westpac, es uno de los bancos grandes australianos,
$90 millones de costo inicial. Esto es muy relevante, más allá de que nos asuste cuando pensamos en nuestras propias entidades y nuestros propios balances. Pero al final del día tiene también que ver con que sea sustentable, porque ya sabemos cómo termina esto. Si yo genero una infraestructura que es cara o que es no sostenible económicamente, o la termina pagando el sistema o lo termina pagando el consumidor tarde o temprano. Entonces, por eso creo que es muy importante que en este momento en Argentina elijamos cuál es el camino inteligente, qué tenemos que hacer para hacer algo que sea económicamente sustentable y valioso para los distintos jugadores del sistema y sobre todo para los clientes. Este es un resumen y aquí a los señores reguladores nos tomamos el atrevimiento de dibujar una posible hoja de ruta, un posible menú de los temas a considerar cuando definimos qué es lo que tenemos, en qué cosas tenemos que pensar cuando pensamos en cómo diseñar el camino, el roadmap, el camino de esto. Por un lado, el alcance. Vamos a empezar por Open Banking, vamos a empezar por Open Finance, incorporando las aseguradoras, o vamos a empezar por Open Data, poniendo la disponibilidad de la información de los entes gubernamentales, de autoridades, para facilitar o mejorar la conveniencia de uso de los clientes, la seguridad y el acceso al crédito. Es una decisión. Ya creo que por ahí saben para dónde estamos apuntando, pero creo que es importante definir los segmentos. Vamos a ir por los individuos, vamos a ir por las pymes o vamos a ir por las grandes corporaciones. Spoiler aquí, como dicen ahora, y muy probablemente para el caso de uso de la Argentina tenga que ver con los individuos y con las pymes chicas antes que con las corporaciones. Participantes, tenemos los bancos grandes, los bancos medianos, las billeteras, tenemos los iniciadores de pagos, tenemos las entidades no reguladas por el Banco Central y tenemos otros entes gubernamentales y otras empresas privadas como una Telefónica o como cualquier ente gubernamental. Alcance de la información. ¿Qué es lo que agrega valor? Agrega valor la cuestión de la información personal, la información bancaria, los saldos, las transacciones, la iniciación de pagos o información adicional para mejorar los scores de crédito. Bueno, dependiendo de cuál es el propósito y el objetivo, tenemos que elegir por dónde empezar. Los casos de uso, como decíamos antes, queremos ir a un caso de gestión de finanzas personales que puede ser el caso más atractivo para un mercado desarrollado, o queremos ir a brindar seguridad para el onboarding, para el acceso del no bancarizado, del cliente poco sofisticado y no educado financieramente al sistema. Entonces, todo lo que tiene que ver con seguridad, con el onboarding, con el IDMB de los clientes. Y ni hablar los datos para mejorar los scores, la capacidad de discriminación en las decisiones de crédito y facilitar el acceso al crédito con datos tradicionales y no tradicionales. El tema asociaciones y foros es fundamental. Tenemos aquí creado un grupo de trabajo entre fintechs, bancos, Banco Central, en forma colaborativa. Creo que empezamos bien, pero después esto hay que sostenerlo en el tiempo y juntos tenemos que diseñar cómo tiene que ser la gobernancia y la participación de los distintos entes en este tema. Para terminar, creemos, y esto refleja mi opinión personal, la visión del banco al que represento, pero también la visión de la Asociación de Bancos de la Argentina y, creo yo, bastante representa, o mucho, la visión común que tenemos en el grupo de trabajo junto a los demás bancos, las demás fintechs y el Banco Central. Primer tema, el objetivo. Creemos que para la realidad argentina, donde el nivel de bancarización y de penetración de crédito es bajo, no tanto la penetración de cuentas, que está en los niveles más altos de la región, porque con todo lo que tiene que ver con planes sociales, jubilados y demás, el 90% de la gente en Argentina tiene cuenta. Pero en términos de acceso al crédito estamos en los niveles más bajos a nivel mundial y eso es lo que queremos cambiar. Entonces, objetivo, inclusión financiera, acceso al crédito, mejorar la simplicidad y la seguridad en el acceso a servicios financieros. 4 puntos. Primero, el dato es del cliente y es el cliente que tiene que decidir con quién lo comparte, para qué lo comparte y por cuánto tiempo lo comparte. Piensen ustedes por un minuto. Olvídense de su rol como banqueros, como reguladores y piensen como clientes.
Si yo les dijese, dos extremos, apretás un botón y aceptás compartir toda tu información de todas tus entidades donde tenés cuenta, para todos tus productos, para todas tus transacciones con cualquier jugador y por tiempo indeterminado. Yo no me sentiría cómodo apretando ese botón. En el otro extremo podemos ponernos demasiado exigentes y decir, tiene que ser la autorización para una entidad específica, para un producto específico, para una transacción específica por 30 días. Tampoco parece ser adecuado. Tenemos que entre todos encontrar el límite entre esos dos extremos y que el cliente tenga la posibilidad de controlar a quién, durante cuánto tiempo y para qué quiere compartir sus datos. Segundo tema, compensación entre partes. Habrán visto en Estados Unidos el banco JP Morgan hace unos 3-4 meses anunció su tarifario para el acceso a sus APIs, argumentando que para que el sistema sea sostenible en el tiempo y económicamente viable para cada uno de los participantes haciendo su rol, el dato tiene que tener su costo, porque si bien el dato es propiedad del cliente, hay un costo en generarlo, en administrarlo y en mantenerlo de forma segura y en hacerlo accesible a través de un menú de APIs al resto de los participantes. Reciprocidad. Creo que esto es, más allá de una cuestión de equidad competitiva entre los jugadores del sistema, esto tiene que ver con potenciar el sistema en beneficio del cliente. Si hay un jugador que quiere entrar para tomar datos de otras entidades, también tiene que brindarlos, sea una entidad financiera o no, sea una billetera, sea un iniciador de pago, sea un retailer, sea una compañía telefónica. Y por último, confianza y solidez. Creemos que para entrar al sistema, ya sea a compartir los datos o a usarlos, la entidad tiene que tener una capacidad financiera, de capital, de liquidez mínima, tiene que tener un objeto específico que tenga que ver con el uso del dato y tiene además que tener una regulación que sea adecuada para la actividad que va a desarrollar. Aquí dejo mi exposición y creo que viene la parte más interesante, que es escuchar a Mateus del Banco Central de Brasil. Yo viví en Brasil 5 años y viví los albores allá por 2014, 15, 16 del Open Finance. Nos llevan 10 años nuestros hermanos brasileros, nuestros vecinos regionales, así que creo que es muy interesante escuchar la experiencia hasta ahora, con qué ha funcionado, cuáles son las lecciones aprendidas y cuáles son las recomendaciones para Argentina. Muchas gracias a todos. La presentación del señor Juan Parma, gerente general de Banco Macro. Y como él lo anticipaba, continuando con la presentación del panel Open Finance, el ecosistema financiero del futuro, introducimos al señor Mateus Grauber, quien es jefe de división en el Departamento de Regulación del Sistema Financiero del Banco Central de Brasil. Tiene amplia experiencia en el campo regulatorio. Formó parte del equipo encargado de la regulación de las empresas de tecnología financiera y del sandbox regulatorio. Actualmente lidera el equipo responsable de coordinar la implementación de Open Finance en Brasil. La bienvenida y la palabra. Obrigado. Muchas gracias, es un placer estar acá. Voy a hablar en portugués. Es un placer, quiero agradecer al Banco Central de la Argentina por la invitación que me han hecho para poder compartir la experiencia y la implementación del Open Finance. Agradezco también a los colegas de este panel. Entonces, vamos a empezar contándoles un poco cómo es la historia de la implementación de Open Finance en Brasil. El primer punto es que Open Finance forma parte de una agenda mucho más amplia, una agenda de innovación que el Banco Central tiene en los últimos 10 años. Entonces, empezó con una agenda que se llamaba BC+, y ahora ya estamos en la agenda BC hashtag, y es uno de los pilares que compone esta agenda, que es el pilar de tratar de dar más competencia al sistema financiero brasileño. Entonces, es importante empezar con la definición, cómo encaramos el Open Finance
Finance en Brasil. La primera parte es la definición. Hablamos de compartir datos y servicios entre instituciones financieras y otras instituciones autorizadas por el Banco Central. Hay dos aspectos importantes en esta definición. No estamos hablando solo de compartir datos, también hablamos de compartir servicios. Hoy tenemos ya servicios de iniciación de transacciones de pago que están funcionando y voy a comentar al final que ya estamos con la implementación de servicios de portabilidad del crédito a través de la estructura de Open Finance. Y otro punto para resaltar es que instituciones especializadas y autorizadas por el Banco Central pueden solamente participar en este sistema. Las principales premisas son que siempre es necesario un consentimiento previo del cliente antes de cualquier forma de compartir. Ese consentimiento debe ser con finalidades específicas. El consentimiento tiene un periodo de duración que puede ser indeterminado. Ese es un cambio que empezamos a hacer en el proyecto, con este periodo que era limitado a 12 meses y después de cierto tiempo vimos que era posible ampliar ese periodo de duración y hoy es posible que sea ilimitado, pero es importante destacar que siempre tiene que ser compatible con el propósito, con la finalidad del consentimiento. Tiene que ser informado al consumidor en el momento que da el consentimiento y ese consentimiento puede ser revocado en cualquier momento, en cualquiera de las instituciones. Y finalmente, el compartir siempre va a ser por medio de APIs estandarizadas, garantizando que el cliente tenga una experiencia rápida, segura, precisa y conveniente. Estas son las principales premisas del Open Finance brasileño. En términos de objetivos regulatorios, tenemos 4 grandes objetivos. El primero, quizá el más importante, promover más competencia en nuestro sistema financiero y de pagos. Además de promover más competencia, también está la cuestión de aumentar la eficiencia, mejorar la innovación y promover la inclusión financiera, que es un aspecto muy importante para un país como Brasil. Creo que también es importante comentar cómo está el estatus actual de la implementación del Open Finance en Brasil. Empezamos con los datos de catastro del cliente, de registro, datos de identificación, calificación, relación financiera con las instituciones y también con los datos transaccionales. A principio era posible, el cliente podía compartir los datos catastrales y transaccionales de cuentas, tarjetas de crédito y operaciones de crédito. A esta época el proyecto nació como Open Banking, pero la reglamentación desde el principio ya prevía un, digamos, objetivo más amplio que el Open Banking. En el 2023 avanzamos y pasamos a incluir el cliente, pasó a poder compartir datos de inversiones y en el 2024 de operaciones de cambio. Entonces, en este momento cambiamos el nombre del proyecto de Open Banking para Open Finance. Desde el 2022, la iniciación de pagos se implementó por parte de las instituciones, empezando por lo más simple, pero hoy tenemos desde productos de iniciación de pagos simples e inmediatos hasta pagos con características de recurrencia. Ya tenemos varios tipos de productos distintos en la iniciación de pagos que permiten que el cliente pueda realizar diversos tipos de transacciones, desde las más sencillas hasta las más complejas con características de recurrencia y pagos contables por aproximación en terminales de POS, utilizando Pix como si fuera una experiencia similar al pago con tarjeta de crédito. También es importante comentar cómo estamos logrando esto. La estructura de gobernanza desempeña un papel esencial.
Esta estructura de gobernanza es la estructura de gobernanza actual, la que ven. Fue más sencilla al inicio del proyecto, pero hoy, luego de 4 años, pudimos evolucionar a esta estructura más compleja, en que ya existe una estructura de directorio, personas contratadas por la estructura de gobernanza. Tenemos una CEO, diversas direcciones que coordinan y avanzan con el Open Finance en la parte de discusiones más técnicas y también todas las deliberaciones más importantes que tienen que hacerse por parte del mercado. Esta estructura tiene una capa más estratégica en que los diversos segmentos que participan en el Open Finance están representados por sus asociaciones de clase, desde los grandes bancos hasta fintechs, empresas menores y algunos consejeros independientes que participan en esta estructura tomando las principales decisiones. También tenemos una capa más operativa formada por las directorías de la estructura de gobernanza y una capa más técnica de asesoramiento, que son los grupos técnicos que discuten la cuestión específica, por ejemplo, de especificación de las APIs, aspectos de seguridad, de experiencia del cliente, aspectos de prueba de las APIs que se están implementando. Hay un grupo de sandbox también en la estructura de gobernanza, aspectos esenciales como la comunicación del proyecto, cómo comunicamos un proyecto tan complejo a la población. Hasta el punto que Mario mencionó en su charla, Open Finance no es un producto, sino una estructura, y comunicar una estructura es más complejo. El PIX es un producto más sencillo, que es fácil de explicar a la población. La población utiliza el PIX, siente el beneficio del PIX, y el Open Finance está en una capa de infraestructura y por sobre ella tenemos varios casos de uso que se están desarrollando. Entonces es importante abordar cómo está la cuestión del crecimiento del Open Finance en Brasil y después entrar en los casos de uso. En términos de números de Open Finance en Brasil, podemos percibir que hay una evolución muy grande y también una aceleración en la cantidad de consentimientos que se están dando por el ecosistema. Empezamos al final del 2023 con 27 millones de consentimientos, de cuentas conectadas en realidad. Al final del 2024 teníamos 41 millones de cuentas conectadas, un crecimiento de cercano al 50%, y en septiembre de este año ya tenemos 87% de crecimiento con 77 millones de cuentas conectadas. Cuando observamos los consentimientos totales, este año hasta septiembre ya tenemos 118 millones, es decir, hay una aceleración en el crecimiento. Y las llamadas de API semanales ya son 4.000 millones. 4.000 millones de llamadas de APIs en los últimos meses del Open Finance. Entonces, vemos por los números que las instituciones están utilizando bastante el Open Finance, están haciendo muchas llamadas. Este es un punto importante a resaltar. Bueno, la parte más importante quizá sea explorar los casos de uso que están surgiendo con base en la infraestructura del Open Finance. El primer punto es la cuestión de la agregación de cuentas. Por medio del Open Finance, el cliente puede dar consentimiento de diversas cuentas que poseen instituciones distintas. Es importante resaltar que hay investigaciones recientes en Brasil que muestran que los clientes en promedio poseen entre 5 y 6 cuentas en distintas instituciones. Este tipo de solución de agregación de cuentas facilita que el cliente pueda tener una visión global de su vida financiera, logra ver su saldo global, su extracto global de las cuentas conectadas, qué gasto tienen de tarjetas en las cuentas, las inversiones que posee de forma agregada, entre otras cosas.
Todo esto ya permitió que 35 millones de clientes ya estén usando estas soluciones de gestión solo en el primer semestre del 2025. Si consideramos el periodo completo en que los casos de uso se desarrollaron, ya hablamos de 55 millones de cuentas beneficiadas por este tipo de caso de uso, lo que permite que las instituciones hagan de una manera más completa y fácil la clasificación de los gastos de los clientes, insights financieros a los clientes, herramientas de educación financiera, se hacen más poderosas con estos datos. Tenemos casos de uso interesantes, como por ejemplo, actualmente muchos de ustedes acá seguramente poseen servicios de streaming, Netflix, Amazon Prime, otros servicios de streaming. Hay instituciones que, sabiendo de esto, dicen al cliente, si tenés 5 servicios de streaming contratados, utilizás todos ellos, quizás puedas ahorrar un poco con esto. Entonces, son insights financieros que se generan, perciben gastos en tarjeta. El cliente, por ejemplo, gastó en un negocio con una tarjeta, la institución observa esto y le dice, si hubieras utilizado mi tarjeta, hubiera sido más ventajoso para vos. Son muchas cuestiones que facilitan soluciones de educación financiera para la población y también se ofrecen productos más customizados para la población. Además, explorando la cuestión de agregación de cuentas, en la parte de inversión tenemos 2 millones de ofertas de inversiones con mejores condiciones para los clientes en el primer semestre del 2025. Con esto podemos ver que las instituciones ofrecen oportunidades de inversión más customizadas, más adecuadas al perfil del cliente. Logran observar que el cliente tiene recursos, digamos, inactivos en su cuenta y, digamos, dan la sugerencia de que se pueden invertir o pueden sugerir otra inversión, otro producto, y con base en esto ya tenemos 14.000 millones de reales en transacciones que fueron beneficiadas con el uso del Open Finance en la parte de inversión en el primer semestre del 2025. Estos datos vienen de una investigación hecha por Banco Central todos los semestres con las instituciones más relevantes del Open Finance para que podamos entender cuáles son los casos de uso. Recordando que el modelo brasileño es un modelo descentralizado. Las conexiones entre las instituciones son directas, sin pasar por cualquier tipo de hub central. Esto nosotros no tenemos la información en el Banco Central. Necesitamos pedirles a las instituciones para tener este tipo de información. Son 30.000 millones de reales en transacciones desde el desarrollo de este tipo de casos de uso. Bueno, en términos de alertas y notificaciones, una vez que se agregan las cuentas, la institución puede dar alertas interesantes y ya tenemos millones de cuentas también beneficiados con este tipo de casos de uso. Un interesante es la cuestión de una notificación cuando la persona entra en el límite del cheque. Si la persona está con el saldo por debajo de 0, la institución percibe y ya hace una notificación y dice, ya estás por debajo de tu saldo y tenés recurso para cubrir esto en otra cuenta. Entonces el cliente ya logra hacer esta transferencia, no estar en déficit y evitar el pago de intereses o tarifas. Si no posee recursos suficientes, puede tomar una línea de crédito más barata que la línea digamos, del banco. Entonces, una institución que ya desarrolló este caso de uso dijo que los clientes pudieron ahorrar más de 3,4 millones de reales en el primer semestre del 2025 y 16 desde el inicio de estos casos de uso, 16 millones. Hay muchas cuestiones que son esta parte de alertas y notificaciones que podemos desarrollar muchas cosas y ayudar mucho al cliente, reforzando el rol de institución en la cuestión de la principalidad con el cliente. En este momento que es mucho más fácil
fácil abrir muchas cuentas. La cuestión de la principalidad pasa a tener un rol importante. Pasamos a prestar un mejor servicio al cliente y podemos reforzar con los alertas el relacionamiento con el cliente. Otro aspecto muy relevante en el Open Finance es la cuestión del crédito. En base a los datos compartidos en Open Finance, las instituciones pueden conocer mejor el perfil de riesgo de los clientes, lo que permite que ofrezcan créditos a clientes que, digamos, no estaba en su política de riesgo ofrecer. Y entonces ofrece créditos a clientes que a veces ya tenían algunas operaciones de crédito. Ella puede aumentar límites, ofrecer volúmenes más grandes de crédito con base en los datos de Open Finance y en un mayor conocimiento del perfil de riesgo de los clientes. ¿Qué es lo que esto ha generado? Además de la mejora en los motores de crédito de las instituciones, esto ha traído más operaciones de crédito. Tenemos 12.000 millones de reales que se benefician por la Open Finance solo en el primer semestre de este año, con más de 30.000 millones de reales en relación a los casos de uso. Y también hay un aumento en la originación de crédito por las fintech, que están utilizando de manera muy intensiva la Open Finance. Se han hecho campañas muy fuertes con los clientes para tener el consentimiento de los clientes. El Open Finance trajo más eficiencia a diversos procesos que ya existían. Procesos de portabilidad, por ejemplo, portabilidad del crédito. El cliente, cuando quiere hacer la portabilidad, necesita presentar alguna información de la operación de crédito original. Muchos problemas había con ese tipo de procesos de portabilidad porque el cliente no sabía exactamente, no conocía la información, tenía que ir a una institución de crédito original y tenía que ir físicamente a la agencia para tener esos datos. Entonces, con Open Finance puede obtenerlo de manera más simple, del consentimiento a otra institución para tener el dato actualizado en ese momento. Y eso facilita mucho el proceso y en base a eso comprendemos más de 7.000 operaciones facilitadas solo en el primer semestre y 62.000 transacciones del comienzo de este caso de uso. Y sucede lo mismo para la portabilidad del salario. Entonces, también es necesario que el cliente presente datos a la institución que quiere recibir ese salario, ese sueldo, y a veces se presentaban datos equivocados y Open Finance facilita que el dato sea el más correcto y también de manera más rápida a esa institución. Y con eso, de esa forma, vemos 44.000 operaciones beneficiadas solo en primer semestre del 2025 y 92.000. Hay toda una integración de la portabilidad dentro de con la Open Finance. El Banco de Brasil ya conversa con la CVM en los últimos meses, ha conversado diferentes temas y en breve pretendemos empezar a discutir de manera más específica la implementación de este proceso de portabilidad a través de Open Finance. La parte de iniciación de pagos. El cliente también puede hacer diferentes pagos de manera mucho más simple. Estamos diciendo que solamente transacciones de pago con el PIX, el cliente puede hacer pagos sin dejar una aplicación, puede traer dinero de otras aplicaciones, le facilita, es más cómodo para el cliente. Uno trae dinero de otras instituciones que uno tiene, está en un banco A y uno puede traer dinero del banco B sin salir de la aplicación del banco A. Esa es una facilidad que se ha destrabado por vía del inicio de los pagos. También se pueden hacer transacciones inteligentes en donde
preautorizamos instituciones con algunos disparadores para que ocurran las transacciones. Cada vez que la cuenta llega a cero, debajo del cero, y uno quiere traer recursos de otra institución de manera automática, todos los meses uno recibe el sueldo, hace las compras, paga y quiere transferir el excedente a para hacer una inversión, por ejemplo, y lo hace de forma automática. Y es importante destacar que los pagos con carteras digitales, con billeteras digitales, podemos integrar una cuenta con una billetera digital y a partir de allí hacer pagos usando la billetera digital sin tener que acceder a la aplicación de cada una de las instituciones. Entonces es más cómodo y por medio de ese caso de uso hemos destrabado el llamado PIX por aproximación, en que el cliente puede pagar usando el PIX, acercando el celular solo a una maquinita en una terminal y hacer ese pago de manera mucho más simple, autorizando solo con la biometría. Y tienen diversos ejemplos de números, de cantidades, de cifras, de transacciones por medio de la iniciación ya de esta forma, diversas cifras de este primer semestre de 2025 con los pagos de billeteras digitales y con el PIX por acercamiento del celular. Es importante destacar la agenda para fines de este año y para el año que viene. Entonces, seguimos con la conclusión de la implementación de esta nueva estructura de gobernanza. Tenemos también un aspecto importante que es mejorar cada vez más el monitoreo y la performance de estas instituciones, nuevos productos y servicios. Ya hablamos de la inclusión de la portabilidad del crédito, hablamos de un camino organizado para que el cliente en un mismo camino tenga dos consentimientos distintos, uno para pagos, de la iniciación de pagos, y otro para compartir datos de saldo, de manera que cuando entra en una billetera digital puede ver el saldo que él tiene en la cuenta de la que se va a debitar. Eso es muy cómodo y evita errores en la iniciación de pagos. En la agenda futura tenemos ejemplos de portabilidad de inversiones, portabilidad de pagos, PIX parcelados y marketplace de crédito. El cliente va a poder presentar que tiene deseo de contratar una determinada operación de crédito y diversas instituciones van a recibir esa propuesta del cliente y van a poder presentar sus propuestas y el cliente puede comparar las propuestas y elegir cuál es la que más le conviene. Finalmente, algo sobre el abordaje brasilero en el diseño del Open Finance. Brasil adoptó un abordaje híbrido entre una autorregulación de la industria y un modelo regulatorio. Entonces tenemos algo híbrido. El Banco Central presenta las principales reglas y la industria, por medio de la estructura de gobernanza, detalla mejor esas reglas y va bien a las especificaciones técnicas. Y el Banco Central acompaña esto de manera muy específica para garantizar que la regulación se cumpla y que el Open Finance se dirija en la dirección cumpliendo con los objetivos regulatorios. Hay ventajas y desventajas en relación a este modelo. La ventaja es que podemos tener un debate abierto con la industria, favorecemos la estandarización y el ritmo de conclusión es más rápido. La desventaja es que esto trae una necesidad de que el Banco Central esté siguiendo muy de cerca lo que está pasando. Nuestro modelo también es descentralizado. Entonces, cuando se habla de conexión directamente entre las instituciones de manera bilateral, las ventajas es que no hay un punto central de falla y no hay necesidad de que el Banco Central haga la implementación técnica. Las desventajas es que es más complicado llegar a una buena performance entre las entidades y también el cronograma es un poco más difícil. Y finalmente, algunas de las lecciones aprendidas. Es sumamente importante tener una estructura de gobernanza central y única.
con atribuciones muy bien delimitadas en relación a la regulación. Por parte del regulador es importante que haya personas de regulación, supervisión, TI, comunicación que participen y que estén involucradas desde el comienzo. La implementación obligatoria también, yo entiendo que es uno de los puntos fundamentales de tener la participación obligatoria de las instituciones más relevantes. No entiendo que sea necesario obligar a todas las instituciones para participar, pero las principales es importante. Y naturalmente, cuando las instituciones principales entran, las otras también van a estar interesadas en entrar. Las herramientas y procedimientos para el monitoreo deben existir desde el comienzo. Ese es un error que cometimos. No teníamos eso al principio. Y fue sumamente importante ahora estar desarrollando esto. Y es una lección aprendida para todos. Ya tienen que salir desde el comienzo con estas herramientas y procedimientos bien establecidos. También es importante esta mirada cerca del regulador, de todo lo que se está haciendo de implementación. Acá hay una diferencia en relación a otros países. El Banco Central observa, participa de todos los grupos técnicos del área de gobernanza y genera una demanda muy grande en cuanto a carga de trabajo, pero es muy importante. Y finalmente, para alcanzar una educación financiera y un compromiso por el lado del consumidor, tiene que mostrarse como prioridad por parte del Banco Central también y por parte del regulador en su involucramiento en estos proyectos. Muchas gracias. La palabra y la presentación de Mateus Galberg, jefe de la división en el Departamento de Regulación del Sistema Financiero del Banco Central de Brasil. Ahora sí, le damos la palabra a la señora Marina Ungaro, subgerenta general de Regulación Financiera del Banco Central de la República Argentina, quien está a cargo de la coordinación de este segmento de preguntas, y les recordamos que pueden acceder a esta instancia a través del código QR que se encuentra detrás de las credenciales. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por compartir su visión y, en el caso de Matthews, su experiencia en la implementación de Open Finance en Brasil. Pensaba recién, mientras los escuchaba, que tuvimos en estas jornadas 2 paneles que trataron sobre todo el ecosistema fintech, y en el panel de esta mañana nos acompañó, además de Brasil, los colegas de Chile y de Uruguay. Y bueno, en este tema creo que podemos todos coincidir en que, si bien podemos haber tomado recorridos diferentes, todos alcanzamos un nivel bastante avanzado y de bastante madurez en lo que hace a la digitalización de los pagos y de las operaciones. En lo que es Open Finance, estamos quizás en puntos más distintos. Brasil nos acaba de compartir su experiencia, siendo uno de los países que por ahí más avanzados está en la implementación de esto, pero creo que es importante también mencionar que el tema surgió tanto en las presentaciones de Chile y de Uruguay como temas a futuro que se están encarando. Y acá también se comentó que en Argentina también estamos empezando a tener esta discusión con el sector privado para empezar a pensar juntos el sistema de Open Finance. Y acá destaco 2 cosas que se mencionaron en las presentaciones, que un poco diferencian con lo que es el ecosistema fintech, que esto no es un producto, es una infraestructura, y quizás es mucho más difícil pensarlo en cuanto a cuáles son los casos de uso y dónde pueden estar los beneficios de esta implementación. Entonces, quizás Matthews compartió un poco los casos de uso que más vieron en Brasil, pero quizás los representantes del sector privado argentino nos pueden contar cómo ven ellos las principales innovaciones que se pueden lograr a través de la implementación de Open Finance. Bueno, a ver, yo creo que cuando uno habla de infraestructura es tan amplio, ¿sí?, que puede ir resolviendo en distintas capas. Creo que lo más interesante tiene que ver con competitividad y productividad, ¿sí? Te da una base como para ser mucho más eficiente y desde ahí empezar a construir los casos. Es simple decir
creo que nos puede ayudar a resolver el fraude o a resolver el motor de scoring, ¿no? Yo creo que lo que genera cuando hablamos de infraestructura es cómo desde algo estandarizado empezamos a resolver problemas complejos. Yo decía recién cuando arranqué que es una infraestructura pública digital y hacía la analogía con la ruta. Las rutas no son todas las rutas iguales, de 3 manos o de 2 manos o 1 mano. Cada ruta hay que adaptarla a partir para lo que fue generada. Entonces, creo que como hoy la data es tan rica, ¿sí?, y la interoperabilidad es tan compleja, juntar las dos cosas permite crear soluciones simples, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del fraude y hablamos de lo que hablaba recién Matthew, o hablábamos del Open Gateway integrando otra industria como la telco, nos permite resolver temas súper sofisticados ante un siniestro, ante un problema de una persona, bloquear todo el ecosistema, tanto financiero tradicional como fintech o lo que sea, porque hoy hay mucha información crítica en los dispositivos. Entonces, creo que las oportunidades las podemos separar en distintos niveles. Creo que, en lo personal, a mí una de las cosas que más me preocupa tiene que ver el fraude, porque es tan rápido el mundo digital y los ataques son de distintos niveles del mundo, que creo que el Open Finance puede viabilizar eso. Creo que después darle la posibilidad al usuario, que acá lo simplificamos desde el punto de vista del consentimiento, es una oportunidad enorme que el usuario pueda determinar qué hacer con ese dato, pero también hay un desafío que Matthew hoy lo comentaba, que tiene que ver con, a veces el consentimiento el usuario lo da y no sabe ni lo que está autorizando a hacer. Entonces, Matthew hablaba de educación. Lo que estamos armando desde el Open Finance es extremadamente sofisticado y hay un gap muy grande con la educación. Entonces, creo que también puede simplificar un montón. Entonces yo creo que con el fraude y con el lending tenemos dos pilares muy fuertes, pero lo que da el consentimiento y la interoperabilidad es muy potente para lo que es eficiencia y productividad, no solo en la industria financiera, sino en todas las industrias. Yo, complementando lo de Mario, agregaría 4 puntos positivos respecto a dónde estamos en Argentina con este tema. El primero es que, si bien, como vimos en la presentación, Argentina está arrancando un poco más tarde, algunos años más tarde que otros países, creo que eso es una ventaja, porque ya hemos visto que no todas las experiencias a lo largo de las distintas regiones y países han sido óptimas, o diría, quizás son más la excepción las que han funcionado muy bien que las que no. Entonces creo que eso es un punto de ventaja. El segundo es que estamos adoptando el abordaje que también, de acuerdo a la experiencia que vimos en el mundo, es el abordaje correcto, como decía Matthew, el híbrido. Y estamos trabajando el tema con los distintos sectores del sector financiero, bancos tradicionales, grandes, medianos, chicos, fintechs, y con el Banco Central. Y creo que es el approach correcto. El tercer punto es tecnología. La tecnología que tenemos disponible hoy no es la misma que teníamos disponible hace 5, 10 o 15 años. Entonces, creo que la tecnología nunca va a ser una excusa. Creo que todo lo que querramos hacer lo podemos hacer. Y el cuarto punto es que creo que tenemos un objetivo común bastante alineado y que tiene que ver con no seguir trabajando sobre el mismo tamaño de la misma torta y tratar de mover clientes de un lado al otro, sino ampliarla, aumentar la inclusión financiera, aumentar el acceso al crédito, aumentar la bancarización, reducir la informalidad, permitir que esto también sea un vaso comunicante con la reducción de la presión impositiva para que la gente formalice sus actividades. Y para eso tenemos que ser muy creativos y creo que el Open Finance y el Open Data
en especial son fundamentales. Si vemos algunos de los casos que mencionaba Matthew, muchos de esos son virtuosos, no es de te saco para traerme para mi lado. Estos ejemplos de los débitos de streaming en las cuentas o de clientes que quedan sobregirados en una entidad cuando tienen liquidez en otra, creo que son totalmente virtuosos. Y, por supuesto, los números respecto a los desembolsos de crédito, creo que 13.000 millones de reales desde que empezó a incorporarse datos nuevos en la mejora de los scorings es mucho dinero, y creo que si lo hacemos en Argentina también puede ayudar a que más gente se incorpore al mercado de crédito y que eso también sea virtuoso para el desarrollo de la economía y la sociedad en su conjunto. Gracias. A raíz de lo que mencionás de que en la presentación de Matthew surgió la importancia de la comunicación por lo quizás difícil de entender del ecosistema para la gente en general, ¿qué nos podés contar de la experiencia de cómo abordaron eso para que se entienda lo que es Open Finance, para que la gente confiara en los mecanismos de transmisión segura de la información y de consentimiento informado, digamos? Esta pregunta es muy buena y es compleja. Uno de los grandes desafíos del Open Finance es la cuestión de la comunicación. Como dije, se trata de una infraestructura y comunicar una infraestructura a la población es algo complejo. Y tenemos que preguntarnos si es algo que necesitaría hacerse, es decir, la comunicación de la infraestructura, lo que estamos haciendo y cómo estamos abordando la situación a lo largo del desarrollo, de la implementación, mientras no estábamos satisfechos con la calidad de performance de las instituciones y que había muchos problemas de conectividad entre las instituciones, no reforzábamos el papel, el rol de comunicación, tanto del lado del Banco Central como de las instituciones. Entonces, cuando sentimos más seguridad para avanzar con esto, empezamos a hacer foco, y hay dos aspectos esenciales en la comunicación del Open Finance. En primer lugar, hablar de la seguridad. Es extremadamente seguro, son muchas capas de seguridad. El cliente tiene que ser redireccionado, autenticarse en las dos puntas de las transacciones para poder concluir un consentimiento. Todo esto trae una capa de seguridad muy fuerte al proyecto. Entonces es importante mostrar a la población la seguridad que va a tener de que sus datos van a estar seguros en el proceso, y también comentar sobre los casos de uso. No sirve de nada ser seguro si el cliente no va a tener un beneficio con el consentimiento. Entonces tenemos que trabajar con la cuestión de la seguridad y también mostrar a la población cuáles serán los beneficios que va a obtener compartiendo sus datos o con la utilización de algunos servicios de Open Finance como iniciación de transacción de pagos. Trabajando en estas dos puntas, este es el camino correcto para hacer esta comunicación. Y hay un lado tanto de comunicación de banco, que el Banco Central puede ser el regulador, también la estructura de gobernanza trabajando en la cuestión de la comunicación, y también las instituciones trabajando en este sentido, en la comunicación de sus casos de uso y de los aspectos de seguridad. Bueno, una cosa que se dice siempre de Open Finance es que permite el acceso a datos más complejos y a una visión más integral de los individuos para, digamos, a partir de eso, ofrecer productos más personalizados. Pero también podría esto ser una puerta para segmentar más y hasta potencialmente excluir a los que de alguna manera no cumplen ciertos estándares para quienes ofrecen estas herramientas. ¿Cómo fue, si lo vieron esto en Brasil o no, y cuál es la visión sobre esto de los colegas argentinos? ¿Yo comienzo? Sí, dale. Bueno, nosotros no observamos este tipo de fenómeno en Brasil. Es común incluso que esta pregunta surja en el sentido de si existe alguna chance de que cuando el consumidor comparta sus datos, él salga en una situación peor que antes. Un aspecto importante
importante es que los datos negativos corren muy rápidamente. Los datos negativos en relación a los clientes, si él ya estuvo en mora en alguna operación, todas las instituciones tienen condición de acceder a bancos de datos públicos y privados para obtener la información negativa en relación al cliente. Nosotros encaramos el Open Finance y trabajamos en la comunicación con el objetivo de demostrar que el cliente tiene capacidad de hacer los pagos. Es una forma de que el cliente muestre de que la institución realmente conozca el perfil del paciente, porque la parte de negativa ya está a vista. Es una oportunidad de que el cliente incluso cambie la opinión que una institución tiene en relación a él. Nosotros vemos así y nadie se está quejando de que compartir sus datos empeoró su vida. El tema no es si más datos me van a permitir identificar más buenos clientes o más malos clientes. Creo que tiene que ver con que más datos me van a permitir que mi falso positivo o mi falso negativo sea menor. Quiero decir, si yo tengo un banco, en el sistema financiero tenemos un cliente que va a usar el sistema financiero para lavar dinero o para mover dinero de la delincuencia, yo lo quiero identificar, aquí en cualquier lado. Lo que no quiero es cerrarle la cuenta a alguien que hizo una transacción genuina pensando que no lo era. Lo que no quiero es rechazarle una tarjeta de crédito a alguien que me va a pagar porque pienso que no me va a pagar y mi modelo no funciona. Antes de venir a esta reunión, la semana pasada hablé con una persona de una de las compañías de scoring de crédito globales y le pregunté cómo es el poder de discriminación que tienen los modelos de score a lo largo de distintos países comparando a aquellos que han evolucionado más en compartir los datos versus los que no. En términos del, no sé, los que conozcan un poco de esto, del KS, el score KS, que es la capacidad de discriminación de buenos y malos de un score. Es mucho mayor cuando tenemos más datos que cuando tenemos menos, obviamente. Entonces, el problema no es encontrar al malo, el problema es tratar como malo al que es bueno o tratar como bueno al que es malo. Y sin duda, más datos proveen más precisión. Yo creo que los datos no están en la industria financiera. Yo creo que si tenemos que lograr mayor inclusión, me voy a Open Data. Creo que para poder tener mayor precisión en los modelos de scoring o cómo le hago la vida más fácil a esa persona, creo que hay mucha más información fuera del sistema financiero que dentro del sistema financiero. Hoy, tanto fintech como bancos explotan esa información y podemos discutir si lo compartimos o no lo compartimos, pero accedemos a esa información. Tenemos que acceder a otros datos y que cada uno tenga la capacidad para explotar esos nuevos datos. Hoy tenemos información de transporte que puedo determinar si esta persona se levanta a las 9 de la mañana y va a trabajar de lunes a viernes al mismo lugar. Puedo determinar dónde llamarlo porque no me pagó el crédito. Creo que hay mucha más información fuera del sistema financiero que dentro del sistema financiero para lograr inclusión. Y eso mismo es muy rico para lo que nosotros llamamos la hiperpersonalización, ¿sí? O sea, tengo mayor información de otras fuentes, lo cual me permite entender el comportamiento de las personas. Y creo que ahí va a estar el desafío, ¿no? ¿Cómo logro interpretar los datos para determinar el comportamiento de lo que necesita esa persona? Perfecto. Tengo una pregunta para Matthews en cuanto a la organización de la gobernanza de todo el ecosistema. ¿Podés comentarnos un poco? Entiendo que ahí la gobernanza está exclusivamente conformada por el sector privado, pero hay una interrelación con el Banco Central de Brasil. ¿Nos podés comentar un poco cómo es eso? Sí. Sí, la estructura de gobernanza tiene algunas atribuciones. Esto está establecido en la regulación del Banco Central, las atribuciones que poseen.
Y el Banco Central no tiene digamos, una cadera un acento, perdón, en las estructuras de gobernanza. No tenemos un poder de voto. Las instituciones representadas por las asociaciones de clase tienen poderes de voto y el Banco Central sigue estas discusiones. Y aún no teniendo poder de voto, nosotros regulamos nuestra forma de actuación en la estructura de gobernanza. Va desde los grupos más técnicos en los que hay personas del Banco Central participando y ya ayudando a influenciar en algunas de las decisiones. Si no estamos de acuerdo con cómo se está dando alguna decisión, ya nos pronunciamos, decimos que el Banco Central no está de acuerdo, que entiende que tal otra opción es mejor. No siempre esto funciona, pero a veces necesitamos documentar mejor esta posición del Banco Central. Entonces, tenemos un mail institucional y lo enviamos a la estructura de gobernanza. Aún así, hay veces en que hay resistencia y creo que es interesante resaltar que la experiencia con la implementación del Open Finance es que hay mucha resistencia en el mercado con la implementación del ecosistema, sobre todo de las grandes instituciones. Esto es algo que nos quedó muy claro desde el inicio del proyecto. Algunas asociaciones, instituciones se pronunciaron de forma muy específica de que estaban en contra del proyecto, pero son obligadas a participar, a implementar. Entonces, se trata de una pelea constante en las discusiones de los grupos técnicos, también entre instituciones y estructuras de gobernanza y entre instituciones y Banco Central. Esta es la dinámica de este ecosistema y el Banco Central regula y dice cómo tiene que funcionar y las instituciones tienen que observar la reglamentación. Entonces vamos desde el intento de persuasión moral para algunas decisiones, para lograr acelerar que las decisiones vayan en el sentido que creemos que es correcto, y si esto no funciona, tardamos más, porque hasta que consigamos editar un acto normativo tarda un poco más, pero al final va a suceder esto. Entonces, hay aspectos muy importantes para las instituciones, sobre todo en el órgano recaudador, en que tenemos que regular el aspecto para conseguir avanzar. Pero la experiencia del Open Finance es una experiencia de un ambiente, de esta nueva palabra que surgió, de competición, una mezcla entre cooperación de las instituciones, que de hecho cooperan. Entendemos que existe una llamada de comunidad del Open Finance, en que existen diversos grupos de las instituciones, en que una ayuda a la otra en los aspectos de implementación. Hay mucha cooperación entre las instituciones, pero uno de los grandes objetivos es promover una mayor competencia. Este aspecto muchas veces tiene voz más fuerte. Bueno, hablar de la gobernanza y de toda esta estructura abre la puerta para la pregunta difícil, que es la de los costos, ¿no? Y surgió también el tema en distintas oportunidades, y les pregunto un poco a Juan y a Mario cómo piensan que se tiene que enfocar ese tema, qué lineamientos principales piensan que se tienen que tener en cuenta en este análisis. Me animo a empezar. No, ya hablé en mi presentación un poco del tema y voy a volver sobre lo mismo con un poco más de detalle y después, por supuesto, Mario o Matthew, lo que tengan que agregar. Lo primero es entender un poco lo que decía Mario, que este es un ecosistema donde no es que los bancos tradicionales versus las fintechs versus los iniciadores de pagos y a ver quién sobrevive y quién se come al otro. Es un ecosistema donde hemos hablado ya extensamente con el Banco Central y creo que tenemos un acuerdo donde tiene que estar muy claro cuál es el rol que le toca a cada uno y que ese rol tenga una definición consistente de cuáles
son los requisitos de capital, de liquidez, para que esa entidad cumpla su rol en forma económicamente sustentable a lo largo del tiempo. Estando esos roles y esas condiciones competitivas definidas por el ecosistema, después hay alguien que produce un dato, hay alguien que cuida del dato o administra el dato, hay alguien que invierte en hacer que ese dato sea accesible y que sea accesible en forma segura. Eso tiene un costo, no solamente para el banco tradicional, lo puede tener para una compañía telefónica, lo puede tener para una compañía de seguros, lo puede tener para un ente público como el ANSES o como ARCA, que también sean parte del Open Data y compartan sus datos. Entonces hay que entender que este ecosistema tiene una inversión inicial, tiene un costo de mantenimiento para garantizar su sustentabilidad en el tiempo. Entonces nos parece adecuado que haya reglas claras en ese sentido y que el uso del dato sea oneroso. Por supuesto, la tecnología hace que los costos vayan bajando. Construir un API hace 10 años costaba 20, 30 veces más de lo que cuesta construir un API para conectar un sistema o para abrir los datos de un sistema, con lo cual los costos cada vez son más eficientes, son menores, pero siguen siendo importantes. Y el otro punto es elegir muy bien los casos de uso de acuerdo a la realidad del mercado, en nuestro caso de acuerdo a la realidad argentina, para no estar obligando a las entidades a hacer grandes inversiones, como les mostraba en los casos de Australia o UK, decenas de millones de dólares para poner en funcionamiento un sistema que después no se usa y que no agrega valor. No tenemos espacio, no podemos darnos el lujo de caer en ese error. Así que elegir muy bien cuáles son los casos para poner las fichas y el dinero donde valga la pena, creo que es absolutamente fundamental. Sí, yo es una pregunta que me vengo haciendo hace varios meses y es difícil contestar porque nosotros tenemos un problema en Argentina que todo es gratis. Entonces, no es normal, nosotros nos acostumbramos. Y cuando hablo es gratis es para el usuario, pero por detrás hay un costo transaccional, hay un costo de interoperabilidad. Comparto lo que dice Juan, que hay que buscar un modelo de alinear incentivos, pero también está la realidad que es el usuario no está acostumbrado a pagar. Entonces, tenemos un gran desafío. Yo como lo veo, siempre hablo del Open Finance como una estrategia de país. Tengo esa incongruencia de si es una inversión privada o es una inversión pública, porque vos estás armando la infraestructura de los próximos años a nivel digital, ¿sí? Entonces, entiendo que hay algunos casos de uso que pueden ser fáciles de lograr esos incentivos, ¿sí? En lo personal, yo estaría dispuesto a pagar cierta información por agrandar la torta, ¿sí? Pero no siempre es así. Hay mucha información que va a permitir ser competitivos a nivel país. Entonces, es un desafío. Siempre lo estamos viendo desde el negocio financiero y el problema es que esta tendencia y esta competitividad es mundial. Porque siempre estamos viendo esto desde el mundo fiat. Digo, el mundo fiat es el regulado, pero están sucediendo un montón de cosas a nivel mundial que yo no sé si vamos a seguir pagando con tarjeta de crédito en los próximos 10 años y vamos a tener esa trazabilidad o vamos a iniciar pagos con cripto y la plata la vamos a sacar de un país afuera. Entonces, creo que es un tema muy profundo en cómo Argentina quiere estar dentro de los próximos 20 años. Creo que el Open Finance, el Open Data es relevante a nivel infraestructura de país. Perfecto, gracias. Matthews, en Brasil la experiencia se basó de otra forma, ¿no? en un compartimiento gratuito en principio de los datos. ¿Nos podés contar por qué tomaron esa decisión? O sea, ¿qué evaluaron para ir por ese camino? Sí, esa pregunta es interesante. Es un punto muy sensible.
Es importante separar la cuestión de los costos entre costos de estructura de gobernanza. En Brasil las instituciones pagan por hacer el founding de la estructura de gobernanza y se prestan servicios, las instituciones servicios, y los servicios tienen un costo y las instituciones pagan. Entonces el Banco Central establece un porcentaje de acuerdo al tamaño de cada institución y indica cuál es el porcentaje que cada entidad va a pagar. Y los costos de gobernanza, esa no es el mayor costo de la Open Finance, es el costo que hoy el presupuesto de la estructura aprobado para el año que viene es cerca de 200 millones de reales. Pero eso está dividido y se reparte entre todo el sistema, todas las instituciones. Entonces no es algo relevante individualmente para las instituciones. El costo mayor viene de la implementación interna en cada institución. Cada institución tiene que hacer diversos casos. Hay instituciones más antiguas que tienen que adaptar sus sistemas para lo que se viene de Open Finance. Open Finance no es una implementación simple. Y las instituciones, principalmente nuestro sistema legal, exige, es más difícil hacer las implementaciones y tienen un costo mayor. Entonces, el mayor costo está en ese punto. Pero la cuestión del uso de las APIs tiene un costo por uso de APIs. No lo pusimos al principio y se entendió que era una estrategia correcta porque fue importante que las instituciones pudieran atraer a los clientes y que los clientes entendieran los datos y hacer un trabajo de mejoría de la calidad de los datos y el desarrollo de los casos de uso. Si uno ya empieza poniendo un costo, va a tener un incentivo más bajo y las instituciones no saben exactamente cuáles son los modelos de uso, ya van a poder hacer modelos y van a tener que usar los datos en un primer momento. Entonces entendemos que fue importante. Hasta hoy pensamos que mantener esta cuestión de autorización para que haya una compensación con las instituciones, con las entidades. Y otro punto, y lo pensamos hasta hoy, las instituciones que actúan como transmisoras también son receptoras. Entonces, si uno se para mirar, muchas veces no podrían recibir o pagar mucho. Las mayores transacciones son mayormente receptoras y no estoy huyendo de ese debate hacia el futuro, pero en un proyecto como este, el aspecto de que no hubiera una compensación fue importante para nosotros. Unos pocos segundos, pero creo que es importante, como mencionó Juan al principio, la ventaja de empezar un poco más tarde es poder aprender de la trayectoria que siguieron otros países. Algo que nos puedas decir brevemente de cosas que no iríamos por ahí si arrancáramos de nuevo, o sea, errores o cosas que puedan servir como aprendizaje a alguien que recién está arrancando. Yo creo que la cuestión del monitoreo es lo que yo quiero destacar. Empiecen en Open Finance con procesos pensando ya en herramientas de monitoreo. Incluso si quieren pensar en cobranza, compensación de los APIs, tienen que saber exactamente qué es lo que se usan en otras administraciones. Eso no es fácil en un sistema descentralizado. Entonces, hasta hoy tenemos dificultades en relación a esto. Hay una estructura, un acceso al monitoreo bien diseñado, que funcione, es sumamente importante. ¿Cerrar? No, Matthew dijo, en las lecciones aprendidas me pareció muy interesante, tenemos que llegar a definir los estándares tecnológicos. Matthew dijo, incorporamos a la gente de tecnología desde el principio en las discusiones y acá no es tirar asfalto, acá es modelar algo lo suficientemente robusto para que escale. Entonces creo que no nos podemos quedar en el espíritu de algo, sino que tenemos que llegar a una definición de una política hasta el estándar tecnológico. Eso va a hacer que la integración de todo el ecosistema sea fácil. Sería un error muy fuerte
no llegar a ese estándar tecnológico, porque si no vamos a tener distintas formas de integrarnos y sería un error. Va a ser no solo la inversión, sino va a ser costoso integrarse. Entonces tenemos que lograr que la integración sea fácil. Yo, si me permitís, lo único que agregaría para cerrar es que tenemos tanto para trabajar generando valor, aumentando el tamaño del sistema, generando valor para los clientes, que creo que tenemos todas las opciones y toda la posibilidad de trabajar juntos en elegir casos de uso que sean virtuosos y que agreguen valor a todos, antes de empezar a pensar en canibalización o en cómo nos repartimos la misma torta. En Argentina, de vuelta, el nivel de bancarización tiene que aumentar, la penetración de crédito tiene que aumentar, la seguridad de las transacciones financieras y la reducción de fraude es un tema que está en la agenda de todos y ahí todos ganamos. Entonces, si los roles de cada jugador del sistema están claros, si las prioridades están claras y si nos ponemos de acuerdo en algo que sea económicamente sustentable para todos, creo que sí, vamos a tener las brigas, como decía Matthew, seguro, pero hay mucho más para ganar para todos que para pelearnos y dividir el tamaño del sistema que todavía tiene muchísimo para crecer. Tal cual, me acuerdo en el primer día se mostró un gráfico del tamaño del sector financiero en distintos países y nosotros estábamos bien por abajo, así que creo que hay espacio para que todo esto ayude a que crezca realmente la torta y que sea beneficioso para todos. Bueno, muchas gracias y nada, cerramos este último panel. Celebramos la participación de los profesionales en este panel Open Finance, el ecosistema financiero del futuro.